21 en punto, 22 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos arrancando la caja negra, estamos por Unicanal. Dos temas como adelantábamos recién. Hambre Cero consolida su alcance a nivel nacional y su impacto como política social. Vamos a hablar con César Sosa, gobernador del departamento de Guairá, presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, y también con Marcelo Soto, gobernador del departamento de Caaguazú. Hambre Cero que beneficia a más de 1 millón de estudiantes en 7.000 escuelas públicas. Y vamos a arrancar con este tema, caja fiscal de vuelta. Ya vamos a debatir acerca de los números y lo que significa realmente el proyecto de reforma. Así como está con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, esto va a significar el déficit va a disminuir en un 61%. Estamos hablando de que si esta reforma no se hace para el 2030, el déficit va a alcanzar 1.000 millones de dólares. Vamos a presentar este informe, vamos a poner en contexto y a la vuelta vamos a charlar con el senador colorado Colín Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, ya está con nosotros, y vía Zoom vamos a tener un contacto con Felipe González Soley, viceministro de Economía. Presentamos este informe. Caja fiscal. ¿Qué dicen los números y qué significan realmente? La discusión sobre la caja fiscal ya no es ideológica, es matemática. El informe actuarial actualizado, tras la media sanción en diputados, muestra algo concreto. Sin reforma, el déficit del sistema previsional público crece de manera acelerada y compromete las finanzas del Estado en la próxima década. El informe parte de un escenario base, si no se hace ninguna reforma. En ese caso, el déficit anual de la caja fiscal llegaría a 1.000 millones de dólares en el 2030 y podría superar los 2.000 millones de dólares en el 2040. Con la reforma, el déficit no desaparece, pero se modera de forma significativa. La pregunta ya no es si el sistema tiene problemas, la pregunta es cómo se distribuye el costo de corregirlos. El dato central: sin cambios, el déficit llegaría a 1.000 millones de dólares en el 2030 y a 2.000 millones en el 2040. Con la media sanción, el rojo de 2030 bajaría a poco más de 300 millones de dólares. La presión sobre el Producto Interno Bruto se reduce prácticamente a la mitad hacia el 2036. No es un detalle técnico, es una diferencia estructural en la sostenibilidad fiscal. Lo que hace la reforma. La versión aprobada en diputados flexibiliza la edad respecto al proyecto original del Ejecutivo, pero compensa con más aportes, un aporte estatal gradual hasta el 5% y tasas de reemplazo más moderadas. Es un rediseño paramétrico clásico, ajustar edad, aporte y beneficio para sostener un sistema de reparto. El informe sostiene que el equilibrio actuarial se mantiene. Mirada del Estado. Si el déficit acumulado puede llegar a menos 16% del Producto Interno Bruto, sin reforma, y se reduce a menos 7,9% con la media sanción, la discusión trasciende lo sectorial. El punto central es este: cada dólar que se destina a cubrir el agujero previsional es un dólar menos para salud, educación o inversión pública. La reforma plantea una corrección gradual, no es una solución mágica, es un freno al deterioro. Reformar un sistema previsional nunca es popular, pero no reformarlo puede ser aún más costoso. El debate ahora debe centrarse en cómo proteger derechos adquiridos y garantizar previsibilidad, porque en el tema de jubilaciones no se discuten solo porcentajes, se discute quién paga, quién cede y quién asume el costo político. Esta noche en La Caja Negra debatimos sobre este tema. Colín Soroka, senador, presidente de Comisión Permanente. ¿Cómo te va, senador? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. A vos, gracias por la invitación. Bueno, qué día largo tuviste hoy, ¿eh? ¿Cómo estuvo, entre paréntesis, antes de entrar al tema de la caja fiscal, lo del IPS, qué tal estuvo esta mañana? Estuvo realmente interesante, fue una reunión bastante
de algún modo muy llamativo, ¿verdad? Nosotros nos enteramos de muchas cosas hoy también. Aparte de eso, nos ofrecimos y vamos a enviar un pedido oficial ahora mañana a Basilio Núñez para que la primera quincena de marzo podamos hacer una bicameral para agarrar en serio eso y poder ver qué podemos ayudar para modificar la carta orgánica que había solicitado el presidente. La carta orgánica del IPS de 1943 sufrió algunas modificaciones en los años. Esas modificaciones también no nos ayudan en este momento, ni siquiera esas, a tener, por lo visto, como herramienta constructiva dentro del IPS, sí como una herramienta hoy que le bloquea por la cantidad de asegurados que ya tiene, que trascendió cualquier pronóstico previsible dentro de eso. Hablamos también de la deuda del Estado, cómo podíamos ayudar desde el Congreso para reformar eso. Hablamos que el Estado le debe 600 millones de dólares arriba ya a la previsión. Eso hay que ver, reformular. Vos sabés, Jorge, que pasa todo el presupuesto general de la Nación, pasa por el Congreso. Es un momento para agarrar en serio y como él quería, él también propuso eso. Yo con los colegas agarramos eso en serio para proponerle a Bachi para que la primera quincena de marzo sea establecida una bicameral para tratar la reforma real de todo lo que es su protocolo interno, digamos, ¿verdad? En pocas palabras, para que la gente entienda, todo ahí tiene límites y todo está basado en lo escrito, en ese reglamento interno para que la gente entienda. Ahora, ver cómo podemos hacer para que ellos tengan mayor amplitud de seguridad de lo que van a hacer, porque de repente la reconstrucción del IPS es necesaria, pero eso no va a ser factible si hay limitantes, ¿verdad? Y una de las limitantes es justamente que pueda estar habilitado para hacer esas transformaciones. Y lo segundo es ver cómo se soluciona lo del Estado, que es mucho. 600 millones de dólares es mucho. Es muchísimo. Pero, escuché una partecita hoy, habló Derlis León, el gerente de salud, y expuso el crecimiento exponencial que tuvo en atención médica, en cirugía. Eso creció. Y eso significa que hay una erogación importante. Eso significa también la necesidad de una profunda reforma. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Pero nunca se avanzó. Por eso yo rescato eso que mencionas, esa iniciativa de plantear formalmente, armar una comisión bicameral y estudiar a fondo. Porque podemos llegar a coincidir cuando algunos dicen, necesitamos una barrida. Vamos a hacer una barrida, convengamos que el presidente Peña haga. Dijo, es el camino más fácil, dice. Les tranquilizo a todos los detractores, pero el problema de fondo va a continuar. Porque el problema estructural no es solamente no es un problema de quienes están al frente nomás. No digo que no lo sea, pero el problema es mucho más grave en el IPS. Pero puede ser en una parte, pero en gran parte la realidad es que todos van a venir, si se le cambia por Jorge Torres, por Colin Soroka o por cualquier otro, va a venir con el mismo problema, que te va a decir, mira, tengo una carta orgánica de 1943, tengo una cuestión de litigios judiciales enorme que no puedo avanzar. Entonces también acá es importante sentarle a la Corte Suprema de Justicia con algunos problemas que tiene la previsión, ver también el jurado de enjuiciamiento. Imagínate que había bienes del IPS por un pedido judicial. Imagínate que alguien pueda hacer eso por un patrimonio que no puede pasar. O sea, el juez jamás pudo haber dado lugar a esos pedidos. ¿Y por qué no está en el jurado? ¿Por qué no se le ha echado? Porque ¿quién manoseó tanto esa institución? ¿Quiénes fueron los que cobraron? Él habló de los alquileres de la manzana T. La manzana T, que desconozco realmente, yo no soy de la capital. En fin, y habló de años que la gente ni siquiera está registrado, ni pagando, estaban todos libres. Entonces, ¿quién cobraba eso? Si había alguien que cobraba, ¿por qué no está investigado? ¿Por qué no está imputado? O se pagaba un monto irrisorio, en realidad. O se pagaba un monto irrisorio. Entonces, sepamos un poco qué pasa internamente. Y nos ofrecimos, le digo, entonces vamos a una mesa grande. Vamos a verle al fiscal general la cara, que nos ayude un poco y que por lo menos los que van a volver a manosear esa institución tengan miedo. Claro. O por lo menos, hoy día se perdió el miedo, se perdió la vergüenza, que es lo más triste. Bueno, volviendo a nuestro tema principal, reforma de la caja fiscal. Esto que se está discutiendo, la reunión que tuvieron la semana
la semana pasada con los referentes, con los más afectados, ¿va a servir realmente? ¿Es suficiente? ¿Va a alcanzar? ¿O efectivamente, como hablamos también el otro día en otros espacios periodísticos, me decía, por lo menos esto hay que frenar la hemorragia de alguna manera? Esto ya coincidimos que no da más. ¿Es suficiente lo que se está planteando, está en discusión y que aparentemente habría consenso para definir el 25 de marzo? Mira, es inevitable que tengamos una reforma. Eso ya no se va, es inevitable. Imposible, no hay Estado que aguante, la caja se va a ir como las otras cajas. O sea, ese final yo creo que ya entendió la gente, que esa caja se debe. Ahora tenemos un grave problema de donde partimos, lo cual muchos que tratan que este tema de la caja sea un escenario político para ellos, ¿qué usan? Parten de un tema que inevitablemente nosotros debemos tratar. Nosotros jamás podemos juzgar desde el privilegio, sea o no sea así, pero ya está instalado. Claro. La jubilación parlamentaria es una cuestión que ya está instalada. ¿Le liquida moralmente a ustedes? Le liquida moralmente, le resta de total credibilidad. O sea, entonces yo te digo, le digo a los perros, entonces, ¿cómo hacerle? Entonces, ¿cómo vos le pedís sacrificio a un sector desde el privilegio? Imposible. Sí o sí va a haber una reacción, y una reacción negativa, y tal vez correspondida. Y justificada. Y justificada, encima otra vez. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el problema. Vos tenés acá viudos del Congreso que están cobrando. Yo miré, yo no podía creer, ¿verdad? O sea, en fin, se debe cortar este tema de raíz. Muchos te van a hablar que es anticonstitucional, toda la... Mentira. Lo que nació mal y no está dentro de lo que serían las coordenadas reales de un trabajador en serio, de algún modo mal hablado. Sí. Entonces, ¿por qué no es debatible? Es un beneficio por donde lo mires. Es un beneficio de donde lo mires. No hay manera de justificar. No, no, mentira, no hay forma, nadie puede justificar. ¿Por qué entonces decís, liquidamos eso y después discutamos? No, claro, tienes que liquidar eso. Desde ahí arrancas. Ahora, entramos en la caja fiscal, correcto, te dicen, mira las edades, todo bien. Pero nosotros miramos, mira... Y los perros no quieren hablar de esto porque dicen, no hables. No, yo le hablo, le encuentro a un profesor y le explico. Mira, contame, Leo, ¿cómo el tema? ¿Qué vos pensás, Leo? No, a mí me falta 2 años para jubilarme o 4 y me van a hacer esto. Cierto, puede ser, Leo, categórico. Pero la ley también da un plus también con relación a tu beneficio de adquisición de tu jubilación. ¿Qué significa eso? O te jubilás con el 75. ¿Verdad? Con lo que yo te pido, dice la ley, te aumento. O sea, hay una compensación de parte de la ley, que nadie habla de eso. De repente hablamos, no, el Estado debe aportar más. El Estado siempre aportó. El Estado aportó. Porque el Estado es todo el pueblo paraguayo. O sea, aportaste vos, aportó él, aportaron todo. En esta mañana hay una reunión demasiado importante. Ojalá tengamos los términos avanzados. Ojalá se llegue a... ¿Quiénes se reúnen mañana? Mañana se reúne parte del Senado, o sea que es la Comisión de Presupuesto, nuevamente, con los sectores y demás otra vez, ¿verdad? O sea, la misma reunión de la semana pasada. Siguiendo la mesa de trabajo. De trabajo. En síntesis, nosotros hemos hecho muchísimas audiencias, Jorge, disculpa que te tutee, pero en esta permanente. También hay algunos que dicen, ¿por qué se trató en la permanente, en el receso? Yo te digo que no hubo un mejor momento, porque vos tenés toda la atención de los técnicos, 1. 2, tenés la atención necesaria de los legisladores, vos no tenés entrada acá de un crédito nuevo, no tenés un proyecto de ley que le afecta a un legislador, entonces el legislador ya te camandulea si va a irse ese lado o este lado, o sea, se pudo debatir con un interés necesario. Trajimos los gremios de la producción, gremios de la industrial paraguaya, sector ganadero, sector, el que vos quieras. Trajimos una mesa con los mejores pensantes con relación a lo que es la parte económica de la nación paraguaya. Y en coincidencia todos digamos que es cierto, que todos queremos cuidar y hacer prevalecer que el derecho de la jubilación es intocable. Eso no hay duda ya de eso. Pero ¿cómo compensás eso?
Y no es cierto, hay gente que propuso en la permanente aumentar el impuesto. Ah, se planteó eso. Hay gente que vinieron y dijeron, ¿por qué no aumentan esto? Claro que hay. Entonces nosotros le decíamos, no es el camino. Llegamos al debate que no es el camino. El agro, yo voy a hablar del sector agrícola, el agro no soporta ninguna posibilidad de ningún impuesto, Jorge. El agro está pasando en los momentos de crisis. Tiempo, exceso de las multinacionales que son insaciables con relación a nuestra producción nacional, principalmente soja. La caída del arroz en Brasil, hablamos casi del 80% de diferencia de precio entre el año pasado y este. Nos liquida a nosotros eso. O sea, claro, ellos se resfrían y nosotros estamos en neumonía, en terapia. Entonces son factores que realmente debe tener uno en cuenta para opinar hacia el sector. El sector no está disponible en este momento ni para ningún pedido. El sector agrícola no está disponible para ningún pedido de nada. Y no hay ni otro sector que pueda en este momento porque no creo que va a ser el camino. Ahora, esa caja de que se va a tratar, eso se va a tratar. De que no aguanta el Estado, no aguanta. Esos números que mostró ahí de 1.000 millones es más. Según los cálculos que nosotros tenemos para el 2030 es 1.438 millones. Mucho más todavía. Mucho más. 1.438 millones. Para el 2028-29 vos tenés 14.000 nuevos jubilados, 2 años más. Dentro de los próximos 5 años tenés 28.000 más, solo un sector. 28.000 más, solo un sector. Entonces, si uno no habla con esos números, si uno no escucha, es casi imposible en eso. Categóricamente que algunas reformas, todas las reformas nunca van a ser justas. Siempre va a haber Alguien se tiene que apretar el cinturón. Alguien, nunca va a ser justa. Algún sector tiene que apretarse el cinturón. Pero eso que mencionaste con el ejemplo que dijiste, que le llamaste, que hablaste con los docentes, le decís, ¿cuál es lo que era el problema? El otro día nos explicaban, ese día vamos a hablar también con el viceministro de Economía. Hay un sector que está preocupado, que ya está jubilado. El docente que ya está jubilado está preocupado porque quiere tener la garantía de que a cada 2 o 3 años va a cobrar su jubilación. Si vos no haces esta reforma, no hay garantía de que pueda cobrar su jubilación. Y hay un porcentaje a quienes todavía les falta muchos años para la jubilación. Pero ahí en el medio hay un sector que no me daban datos, inclusive los gremios docentes, son 20.000, más o menos, que está en esa incertidumbre. Me falta 3 años, me falta 4 años. Qué fuerte. Entonces, ese es el sector que dice, espera, ¿por qué me van a disparar ahora 10 años más? Tengo que trabajar de 3 años, que yo ya me estaba preparando para jubilar, me tengo que trabajar 5 años más. Esa es la parte que falta ajustar y establecer no sé qué mecanismo, y ese es el sector que hoy no está conforme y que está haciendo todo este ruido. Y ese es el sector que hay que no cansarse. De explicarle y agotar el diálogo con ellos. Hay que hablar, hay que agotar, hay que explicar, porque el otro sector que está con 10 años de aporte nomás, con 8 o 7 años de aporte, corre el riesgo de que esos 10 años, o 10 o 12 o 8, no le haya servido para absolutamente nada. Chao. Por eso. ¿Entendés? Entonces, pero tienen también razón, porque la gente programa su vida. Ahora, yo pongo al lado del docente, tengo 20 años de antigüedad y ya me estoy por jubilar. No voy a hablar ni de la edad, pero yo ya hice, hombre, mira, me falta 5 años, ya tienen proyectado su vida. Mucha gente ya tiene proyectado, se le está pidiendo cambiar eso. Y bueno, entonces, ¿pero qué plus se puede generar? ¿Cómo se puede? Todo si se compensa, mi querido Jorge, se puede llegar a un equilibrio. Entonces, también nosotros, por eso hablé de todos, también nosotros tenemos que empezar con el renunciamiento. Claro, usted es el primer paso. Pero no hay consenso ya para eso, o hay colegas tuyos, tanto en ambas cámaras, que tienen una posición de continuar con eso. Y hay una ridiculez que se hablan de la parte de constitucional, que se va a hacer un agujero enorme al Estado. Mentira. Porque uno le puede hacer un agujero enorme al Estado cuando eso no está bien hecho. Ese es un derecho mal adquirido. No un derecho adquirido de jubilación por los años de empeño, de trabajo. Ese es un derecho mal adquirido. Entonces, demostrarlo mal adquirido. Y te habla un campesino, agricultor, demostrar que eso estaba mal desde el comienzo. Hablemos con la gente de la Corte, hablemos todo y lleguemos a darle esa tranquilidad a la gente. Si hay algo que a la gente le molesta, será increíblemente ese tema. El congresista ya no tiene
ya no tiene, o sea, no, a mí me tocó de diputado, no tiene combustible, no tiene seguro médico, eso ya no tiene más. Para explicarle a la gente dice, yo le decía a algunos, ustedes tienen todo, mentira. No tenemos combustible, seguro, no. Pero esta jubilación es peor que todo esto. Esto es peor que todo esto. Entonces hace un prorroteo. Jorge, ¿hace cuánto te jubilaste? 10 años, ok. ¿Cuánto aportaste? 5 o 10. Ok, 5 o 10. ¿Cuánto retiraste? Tanto. Ok, en 10 años retiró tanto Jorge, ¿y cuánto pagó? Tanto. Acá ya vos retiraste de más, vos ya no tenés más nada que reclamar. Hace un prorroteo. A vos te sobra tanto, ver qué porcentaje se devuelve y cerrar esa caja y chao, terminó. Esa caja, perdón, no puede ser debatible. Claro. A la gente no le interesa. Con el que hablo nomás, yo soy un tipo que de calle, de mundo. Con el que hablo nomás. Fuera la burbuja del Congreso, esa burbuja boluda que vivimos algunas veces nosotros los congresistas, fuera de ese panel, no hay nadie que esté de acuerdo con eso, Shera. Le indigna a la gente. Yo vi un video el otro día, pues es muy activo en sus redes sociales, tu colega el senador Zacarías Girum. Está ahí con el tema del TikTok y veo que tiene mucha... Y vi uno que me salta en las redes y su hija le dice, su hija, dice, menos mal que vos sos mi hija, y no, esto es inconcebible. Y él responde, vamos a cortar, dice, vamos a cerrar. Y ese es, imagínate, yo no conozco una sola persona que esté fuera del circuito parlamentario, que pueda justificar la permanencia de esa caja parlamentaria, yo no encontré una sola. Si encontrado uno, yo te digo que somos buenos, sí, pero no hay. Todos están enojados con nosotros. Ahora, por eso. Lo que yo tampoco estoy de acuerdo, dejando de lado ese tema, y porque eso creo que lo dijiste una vez, tuvieron casi cuántas reuniones por el tema de la reforma de la caja fiscal, 18, 20 reuniones. Así es, muchísimas. Entonces vos veías cuando te decían, se va a tratar a las apuradas, no se discutió. Yo digo, claro que se discutió, a lo mejor no con la participación o con el soporte político. A lo mejor los técnicos tuvieron mucha preponderancia, y creo que en la reunión del Consejo de Ministros, donde el presidente, la última vez el presidente Peña y otros hablaron del tema de que tuvieron que algunos ministros que tenían relación directa debatir más, ¿verdad? Pero me parece que es injusto decirte vos durante tu presidencia de la Comisión Permanente de que se hizo las apuradas, cuando tuvieron casi, no sé, 20 o más reuniones respecto a este tema con los sectores afectados. Sin horario, sin límite horario, sin límite. Se discutió ya, esa boludez que no se discutió, ya se discutió bastante. Acá lo hay que ver bien, hay que ser sincero, ver qué se toma la decisión con relación a los puntos planteados que no están de acuerdo nomás ya. Pero de que se discutió esto, Jorge, ida y vuelta, yo sé que a muchos no les va a gustar, pero se habló en la profundidad. Ahora, las propuestas ya están sobre las mesas, las cartas ya están. Ya se sabe qué no le gusta al sector docente y el ministro de Economía ya sabe qué puede aflojar y qué no. Lo que falta es un sincericidio y ver en ese medio ese sándwich que queda. Al respecto, está el viceministro de Economía, Felipe González Soley. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y un saludo también para el senador Soroka que te está acompañando. Bueno, a ver, de todo esto que se está avanzando de vuelta en la discusión, ¿ustedes creen que estamos yendo por el camino correcto? ¿Es hasta ahí donde se puede ajustar el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, viceministro? Sí, así como ya creo que ya escuchaba al senador también, yo creo que el mayor avance que podemos destacar me parece que es que desde el inicio de las conversaciones hasta ahora, por lo menos ya hay un convencimiento de todas las partes de que la edad mínima de jubilación en la reforma es necesaria, porque justamente lo que se viene discutiendo mucho es que necesitamos entender que sin esa edad mínima de jubilación para todos los sectores es imposible encontrar una solución de manera sostenible para este sistema. Entonces, para mí en ese sentido ya creo que es un gran avance. Y bueno, a lo segundo que decís, así como pasó de la versión del Ejecutivo a la versión que fue finalmente aprobada en la Cámara de Diputados,
cualquier modificación que se busque hacer, siempre cuando se toca un parámetro se debe compensar eso con otro parámetro para poder garantizar que el impacto de la reforma que se busca, así como si comparamos el impacto esperado entre las dos versiones del Ejecutivo y la versión aprobada en Cámara de Diputados, es prácticamente el mismo impacto. Evidentemente, siempre la Cámara de Senadores nos propondrá algunas medidas de ajuste y nosotros haremos una contrapropuesta para garantizar de que justamente, por lo menos a nivel técnico, lo que podamos decir nosotros, que el impacto de la reforma que finalmente se ha aprobado pueda estar alineado y hacerse los ajustes para garantizar de que la reforma, que tiene justamente todo este costo y todo implica un gran esfuerzo de parte de todos los sectores de poder debatir y de poder asumir de todas las partes, tanto el Estado como los sectores afectados, un costo y un sacrificio de que pueda esto valer la pena justamente por el impacto que esperamos que tenga la reforma. Cuando se habla de que esta es una reforma parcial, yo decía el otro día, por lo menos es un primer paso. Yo no sé si después, en 10 años, tenemos que volver a plantear, porque lo del déficit va a continuar. Si esta reforma, así como se aprobó en diputados, y creo que hablamos el otro día y le pusimos números de cuánto es lo que se evita que se siga desangrando el Estado, estamos hablando de 500 millones de dólares, o quizás menos, quizás más, pero en un tiempo prudencial habría que de vuelta hacer una cuestión más profunda. Pero lo que sí no queda duda de que, así como decía recién el senador Soroka, hoy tenemos que ajustar a como dé lugar para tener garantías de que quien hoy ya se jubiló tenga la plata para recibir el dinero que ha aportado durante años. Así mismo. A ver, cuando se mandó la versión del Ejecutivo fuimos muy transparentes en cuanto al impacto esperado de la reforma. Nosotros venimos arrastrando y posponiendo como país esta reforma, y eso evidentemente llevó arrastrando un déficit que hoy lo estamos pagando con impuestos principalmente, y eso no lo podemos nosotros eliminar porque justamente ya tenemos una porción de sectores ya de funcionarios públicos que se jubilaron bajo las reglas del sistema vigente. Entonces nosotros no podemos afectar derechos adquiridos, sabemos bien eso, porque finalmente eso no va a poder correr a largo plazo. Entonces eso ya explica en parte de por qué justamente no podemos eliminar completamente el déficit de la caja fiscal, pero para adelante sabemos bien que mientras más sigamos posponiendo esto, va a ser más difícil poder contener la sangría del déficit que hoy estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, para adelante no es lo mismo tener un déficit de 300 millones de dólares que pueda ser manejable en el presupuesto general de la Nación hoy, que tener un déficit de 800 millones de dólares. Es decir, que si podemos contener ese déficit, en la medida que la economía va creciendo, también las recaudaciones van creciendo, y eso nos va a dar más margen para poder controlar y hacer frente al déficit. Y eso, así como fuimos siempre transparentes, para este tipo de sistemas que se llaman estos sistemas de reparto, donde justamente como depende necesariamente de que cada vez hayan más aportantes para poder cubrir todas las jubilaciones, eso ya también fuimos muy transparentes de que esos necesariamente terminan siendo deficitarios. La experiencia internacional nos muestra eso, y cada 20 años, cada 25 años se terminan realizando justamente reformas porque se van cambiando. Hay cuestiones demográficas que nos llevan a tener que realizar este tipo de reformas que no son sencillas, pero el hecho de poder encontrar una solución intermedia como es la que propone esta reforma, que nos lleve a al menos empezar a hablar de una potencial reforma, si podemos considerar que vamos a hablar de vuelta o sentarnos todos de vuelta a hablar de una reforma pasado el 2035, podemos decir que esta reforma tendría un impacto importante. Claro. Eso yo creo que hay también consenso, ¿verdad? Ahora, lo que tiene que ver con el aporte estatal, que ahí también se genera discusión, explicaba recién el senador Soroka, que hay sectores que le dicen, bueno, aumentemos los impuestos. Esa sería una salida muy fácil, ¿verdad? Esa sería la salida más, ¿verdad, senador? Eso para mí que es lo más fácil, la que algunos sectores plantean. Lo triste es que vos puedas cargar esto por lo que no puedan defenderse. Claro. Eso sería lo más grave, que nosotros este problema traslademos a la gente que no tenga para defenderse. Y eso sí traería sí, consecuencias irreparables, porque después eso va creciendo como un boomerang. El
el viceministro ha participado en la mayoría de las reuniones de la permanente con todo su equipo técnico, porque eso también es importante. Ellos han llevado toda la información de todas esas reuniones. Nosotros entregamos un informe completo con los pareceres y propuestas que llegaron también tanto de los sectores gremiales como en forma independiente. Hemos entregado ya al Ministerio de Educación, el martes lo entregamos a Bachi del Congreso para que tengan ellos, y el Ministerio de Economía ya tiene un conjunto de esos documentos. Pero nosotros no vemos viable de ningún punto de vista una salida con aumentar impuestos al sector agrícola o al ciudadano de a Eso pie. no está en el presupuesto, eso no está en discusión. Ahí ya no está mi voto, Claro. es imposible, yo creo que tampoco es la intención de este gobierno, porque nosotros no podemos desvestir un santo para vestir otro, Claro. eso es imposible. A ver, viceministro, recuerdo una charla que tuvimos con el vicepresidente de la República, con Pedro Aliana, y nos decía que ellos le piden a ustedes, los técnicos, a ver hasta dónde se puede ajustar y que signifique una reforma y que no sea simplemente cambiar este 6 por media docena, sino que implique todavía hay un margen de hacer un ajuste a esto que ya se aprobó en diputados y que se tiene que tratar en el Senado. Sí, de vuelta, Jorge, ahí para recordar un poco las cosas que normalmente se buscan negociar por parte de los sectores afectados lo primero es la edad mínima, que nosotros, para recordarte un poco de la versión del Ejecutivo a lo que fue finalmente aprobado en media sanción en diputados, se dio la posibilidad de una menor edad de jubilación, una jubilación extraordinaria, bajar de 57 años a 55 años. Pero eso vino acompañado de un ajuste en lo que se llama la tasa de sustitución, es decir, qué porcentaje de su salario se lleva finalmente el jubilado para cobrar. Entonces, si nosotros queremos hacer un ajuste en alguno de esos parámetros, tiene que ir acompañado por otro ajuste. Entonces, siempre puede haber un mayor ajuste para poder justamente encontrar ese punto intermedio donde todos los sectores lleguemos a un acuerdo, pero siempre de vuelta... nuestro rol como técnico es transparentar y mostrar que si se ajusta alguno de los parámetros o se pide de vuelta hacer algún tipo de concesión en términos de edad, por ejemplo, eso debe ir acompañado de algún tipo de ajuste, ya sea en la tasa de aporte o en la tasa de sustitución. A ver, para ir redondeando, senador, hay predisposición de los sectores afectados, ¿verdad? Que participaron, no es que están con una postura intransigente, sino hay intenciones de buscar una salida. Nosotros todas las veces que le invitamos a todos los gremios de educación, el que había solicitado fue la FEP en su momento, todas las veces que vinieron fueron de común acuerdo, o sea, ellos con mucho interés se acercaron, eso sí hay que darle, ellos antes que vos le digas todo, sí, ya estoy ahí, o sea, la idea de ellos siempre fue muy amplia de debatir esto, o sea, tuvieron dentro de sus intenciones 100%. No hubo para decirte un hermetismo, no, nosotros queremos, no vamos a participar más, no, absolutamente. Todas las veces que le convocamos, ellos participaron. O sea, hay apertura. Hay apertura. Y lo que conduce, mañana es una reunión de vuelta importante, decías, conduce esto a que podríamos tener un acuerdo para el 25. Ojalá se tenga un acuerdo en la brevedad, porque también esto tiene y ustedes saben que tiene un itinerario dentro del Congreso que tiene una fecha de validez. ¿Qué significa? Nosotros no tenemos que permitir que esto sea, que llegue a ese tiempo y que se quede la ley sin tratarse y que sea así. Y que se apruebe por sanción ficta. Por sanción ficta. Entonces no podemos jugar a eso. Así que a ponerse las pilas a ambos, yo creo que la gente de economía en serio se pusieron las pilas también. Yo era ante un o sea, no sé si tenía mis opiniones con relación a Fernández Baldovino estos últimos tiempos con estos trabajos, porque me tocó, imagínate, esta es la segunda vez que me quedé en la permanente, la primera vez a mí me tocó la carrera civil, que la he recibido de ellos. Me tocó Hambre Cero, uno de los programas más emblemáticos de este gobierno,
y me tocó la caja de la reforma de la caja fiscal. O sea, y todas las veces que me tocó trabajar con él, bien será. Bien, o sea, por lo menos se le llama, viene su equipo técnico. Ahí está el viceministro, sabe que le rompí la pelota, pero en todos los momentos que nosotros le llamamos, ellos estuvieron sentados ahí, tomando nota, escuchando. Algunas veces se les retaba, aguantaron. Y fue válido porque eso dio contenido a esta discusión. Si nosotros lo que le dimos visibilidad al proyecto y le dimos el espacio suficiente también a la área afectada. Ni un gremio, así que no le invitamos y que no le dimos esa apertura a nosotros. Nosotros le dimos el micrófono y la apertura y la visibilidad para que pueda exponer lo que realmente le molesta en la caja. Eso es importante destacar también, viceministro, esto que menciona el senador. Yo entiendo la labor, la tarea de ellos es poner los números duros y fríos. Sí. Y ustedes tienen la tarea política, tienen la representación del pueblo ante el Parlamento y tienen esa tarea de socializar, de aterrizar, de bajar y de buscar ese equilibrio, ¿verdad?, entre lo técnico y lo político, y que la gente termina finalmente entendiendo lo que hace falta y lo que necesitamos, ¿verdad? Por eso el otro día cuando un dirigente de un gremio docente me decían, los técnicos nos muestran los números, 2 más 2 son 4, y así no funciona esto, porque no tiene rostro, hay sensibilidades. Y ahí yo creo que es donde entran ustedes los políticos. Y yo creo que a juzgar por lo que hoy se está haciendo después de la postergación que se pateó para el 25 de marzo, yo creo que está encaminado, viceministro, para llegar a un consenso y hacer los ajustes que necesitamos. Sí, de nuestro lado, nosotros seguimos acompañándolo, entendemos los tiempos políticos, obviamente, y nuestro rol es acompañar dando los insumos técnicos y dar las respuestas a justamente lo que nos preguntan a nosotros es si esta propuesta de solución es viable y ataca el problema de fondo de la reforma que necesitamos, sí o no. Y a nosotros nos corresponde finalmente hacer un trabajo responsable y transparente respondiendo a eso. Y por sobre todas las cosas, si bien son números fríos, también lo que buscan estos números es también garantizar que se pueda cumplir con el derecho a la jubilación finalmente, que esas personas que llegan a cumplir los años de aporte, los años de servicio, que alcanzan la edad mínima de jubilación, puedan saber y tener la certeza de que los recursos van a estar disponibles para que ellos puedan gozar de su jubilación después de su vida laboral. Quiero cambiarle un poquitito más de tema, viceministro, aprovechando tu gentileza, porque me preguntan acá, el anuncio importantísimo que hizo el presidente Peña hoy, la colocación de $1.000 millones en los fondos soberanos internacionales, esa es una noticia demasiado importante por lo que es la utilidad que se le va a dar a ese monto y también la confirmación, y le estamos dando uso a lo que hemos logrado, nuestro segundo grado de inversión. Es un anuncio demasiado importante el que hizo hoy el presidente Santiago Peña, viceministro. Sí mismo, Jorge. Lo que justamente anunció el presidente Peña es lo que se logró hoy. Paraguay, después de, recordarás, en diciembre recibimos nuestro segundo grado de inversión. Para los mercados internacionales, recibir 2 grados de inversión ya te convierte en país que es plenamente considerado grado de inversión. Y eso se reflejó justamente el día de hoy. No cualquier país puede primero darse el lujo de emitir a nivel internacional bonos en su propia moneda. E inclusive logramos por primera vez, ya esto lo empezamos en el año 2024. Primero fue a 7 años de plazo, después fue a 10 años y hoy logramos esa emisión como país a 12 años de plazo y con un monto histórico de $1.000 millones, pero expresado en guaraní. Entonces, ¿qué es lo que eso te dice finalmente? Mientras mayor sea el plazo en el que los mercados están dispuestos a prestarte, a brindarte recursos o financiamiento, mayor es la señal de confianza que tienen ellos. Primero en tu moneda y segundo en que vos vas a ser responsable durante ese plazo de tiempo que ellos te dan para que vos le devuelvas esos recursos, de manejarte correctamente como país en tu política económica, de que vas a ser responsable en el manejo de cómo manejas tu deuda pública. Y eso es un voto de confianza justamente que lo que hace es validar lo que conseguimos como país con el segundo grado de inversión. Claro. Por último, cortito, me dice un empresario del sector de la construcción, porque el anuncio que hicieron es que se iba a destinar a obras.
hay plata, fondos externos, pero no se usa por el tope fiscal. Ahora emitimos 1.000 millones y mismo déficit fiscal. ¿Cómo se explica eso, viceministro? Sí, a ver, para recordar un poco, hay un plan de pagos que se acordó con los sectores con los que justamente se están buscando cancelar en el menor tiempo posible esas deudas, y parte justamente de estos recursos que hoy fueron obtenidos es para ir cancelando ir financiando el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, en este caso, para poder ir cancelando esas deudas. Entonces, eso está en el marco de lo que aprobó el Presupuesto General de la Nación, y dentro de los recursos que tenemos disponibles, nosotros vamos a ir cancelando eso. Y sumado a eso también, de esta emisión, está también lo que se acordó y se les mencionó al sector de las constructoras especialmente, que en una reunión con la ministra de Obras Públicas y el ministro de Economía se acordó y se les informó que justamente lo que aprobó también el Presupuesto General de la Nación es una operación que se denomina factoring para poder cancelar las deudas, y que justamente esto en los próximos 3 años pueda ser cubierto con el Presupuesto General de la Nación, porque tenemos que recordar también que lo que viene enfatizando justamente el ministro es la necesidad de que nosotros seamos responsables en el manejo de las finanzas públicas, porque justamente esta emisión que realizamos hoy es reflejo de que los inversores creen que vamos a ser responsables en ese manejo. Entonces, dentro de ese marco, nosotros lo que estamos buscando es que en los presupuestos de los próximos 3 años del Ministerio de Obras Públicas podamos utilizar parte de esos recursos aprobados para ir cancelando estas deudas. Entonces, sí, parte de esta emisión va a ir justamente para cancelar también esas deudas con las constructoras. Perfecto. Viceministro, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes, Jorge. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, el viceministro de Economía, Felipe González Soley. Estamos entonces, senador. Te agradecemos tu tiempo. ¿Estás bien vos, verdad? No, súper. ¿Sí? Sí, ¿por qué? ¿Y tenés tus últimos días ya como presidente de la comisión? ¿Hasta cuándo vas a presidir la permanente? Y el lunes empieza todo. El lunes empieza. Termina ¿Tu última semana? Ya mi última semana. Creo que hicimos un trabajo bastante interesante. Hemos hecho, a pesar de no ser parte tal vez del grupo del oficialismo, hemos dado todo de nosotros para darle acompañamiento a los proyectos que creemos necesarios. No estamos en contra de nadie. El sector docente tratamos de explicar que esto se iba a debatir. Se debatió, sabíamos que se iba a tratar. O sea, tratamos siempre de hablarle con la verdad al sector. Ojalá que podamos encontrar una solución a ese sector, a esa franja que está muy preocupada, que estaba prevista su jubilación. Es un debate grande, pero este tipo de mesas te da también la oportunidad de darle visibilidad a un trabajo hecho. De alguna forma fuimos, Jorge, lo que le denunciamos los frigoríficos, por el exceso, si me permitís hablar un minuto de eso, por el exceso ya de ellos con relación a los precios de carne. No me equivoqué. Son 4 o 5 frigoríficos que manejan 2 extranjeros, no así los paraguayos. Son ellos los que hacen y deshacen. Después que hemos presentado la denuncia, la gente me manda al WhatsApp las fotos en una semana entre 8 a 10 mil guaníes menos el kilo de la carne de costilla. Hoy estamos llegando a 12.000 menos. ¿Surgió efecto eso que planteaste? Surgió efecto. Ojalá que la CONACON termine su investigación y nos digan qué hicieron. Mañana, queremos hablar con la gente de CONACON por el tema de soja también, con el exceso que se está cobrando en premio. Le recibimos a la gente del Sésamo, estamos viendo algunas alternativas para que trabajen con la gente justamente de lo que es hambre cero. Le dimos gas al trabajo y a la dedicación por amor a esta nación, pero sobre todo hacer las cosas sin ningún itinerario de maldad. No me he prestado a nada de eso, y por lo menos te puedo decir que la confianza que me dieron los colegas para llegar a presidir esto para mí fue muy importante, ¿verdad? Perfecto. Gracias, senador, por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta nos metemos con el tema hambre cero. Pausa, ya venimos. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno.
Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien, amba, eucalipto, miel y limón, ore, copa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Broncogalén paraguayo y té, natural ET, es de Laboratorios Galeno. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Y compartimos este informe que tiene que ver con Hambre Cero, que consolida su alcance a nivel nacional y su impacto como política social. Hambre Cero consolida su alcance nacional y su impacto como política social. El programa Hambre Cero en las escuelas se consolida como la política social de mayor alcance en el país, tanto por su cobertura educativa como por su impacto en las comunidades y la producción. Desde el inicio del año lectivo, el servicio de desayuno, almuerzo y merienda ya se implementa en más de 7.000 instituciones educativas distribuidas en los 263 municipios del país. Durante el 2025, alrededor de 1.050.000 niños, niñas y adolescentes recibieron alimentación escolar, cifra que aumentará este año debido a la migración de los estudiantes del sector privado al sistema público. Tras la última reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, el gobierno confirmó que la provisión de alimentos estará garantizada durante los 180 días del calendario escolar de 2026 para los más de 1 millón de estudiantes en todo el país. Este año el programa recibe una ampliación de 657.000 millones de guaraníes, con lo cual se eleva la inversión total a 2.9 billones, equivalentes a unos 370 millones de dólares. Con estos recursos, Hambre Cero apunta a consolidar su cobertura, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad social. Uno de los ejes centrales del programa es su componente productivo. La política de compras públicas establece que al menos el 10% de los productos provengan de la agricultura familiar campesina y que la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pase del 5 al 10% del monto total contratado. La decisión de duplicar la participación de las MIPYMES fue adoptada días atrás por el CONAE, tras un informe técnico del Ministerio de Industria y Comercio que evaluó los primeros meses de implementación del programa. Solo en el 2025 las compras a MIPYMES superaron los 20 millones de dólares, representando alrededor del 8% del total, con más de 600 empresas vinculadas y unas 9.000 facturas emitidas. Con el nuevo ajuste, las compras obligatorias a este sector pasarán de un monto aproximado de 20 millones de dólares a 41 millones de dólares. El objetivo estratégico es avanzar progresivamente hasta un 20% de participación de este rubro. Los departamentos de Amambay, Canindeyú y Caaguazú registraron los mayores niveles de ejecución en compras durante el 2025, lo que evidencia el impacto territorial del programa. El viceministro de MIPYMES, Gustavo Jiménez, señaló que el desafío ahora es ampliar la base de proveedores. En el año 2025 participaron más de 600 MIPYMES y la meta para este año es duplicar esa cifra, siempre bajo criterios de formalización, calidad y precios competitivos. En el ámbito de la agricultura familiar, el impacto también fue significativo en el 2025. Un total de 327 organizaciones y productores se incorporaron como proveedores del programa, con la emisión de 15.879 facturas por un monto de 235.831 millones de guaraníes. Más allá del impacto social y económico, Hambre Cero también muestra resultados muy importantes en el ámbito educativo. Durante el 2025, el nivel de escolaridad asociado a la provisión de alimentos aumentó del 54% al 96%, lo que se tradujo en la incorporación de unos 57.000 alumnos adicionales al sistema educativo. Este año se espera que los niños sigan yendo a las aulas gracias a este exitoso programa de gobierno.
Y está Marcelo Soto, gobernador del departamento de Caaguazú. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches para vos, para todo el equipo de la Caja Negra. Un gusto estar en contacto con ustedes esta noche. Bueno, sé que ayer tuvieron también ustedes lanzamiento de Hambre Cero en tu departamento y todo lo que esto implica, todas las motivaciones, todas las expectativas y que no se reduce, que creo que ya lo hemos hablado, pero me parece importante insistir, no se reduce solamente a entregarle a los niños un plato de comida de calidad, sino que hay toda una historia detrás de Hambre Cero que me parece que también vale la pena explicar y contar, gobernador. Contanos la experiencia en tu departamento. Totalmente, Jorge. Hambre Cero no solamente es ese plato de comida o ese desayuno o esa cena en algunos casos o merienda que nosotros estamos, mediante la decisión del presidente Santiago Peña y el gobierno del Paraguay, entregando día a día a los niños, niñas y adolescentes. Hay toda una serie de historias detrás conexas a lo que es Hambre Cero en diferentes ámbitos. Aquí estamos hablando de circulante económico en la agricultura familiar campesina, estamos hablando de un fuerte impacto en las pequeñas y medianas empresas locales, distritales, departamentales. Estamos hablando en la cadena logística, lo que son la distribución de los alimentos, la cadena de provisión de combustibles. Hambre Cero tiene varias historias detrás, pero lo más lindo es que detrás de todas estas historias finalmente está esto que podemos ver en pantalla, que es ese niño, esa niña con una sonrisa en la cara recibiendo alimento en su institución educativa, lo cual estoy seguro, Jorge, va a marcar definitivamente ese punto de inflexión que va a hacer que la educación en el Paraguay mejore, porque la nutrición de estos niños a estas edades tempranas va a lograr de que toda esa problemática de comprensión lectora, de falta de atención en aula, de ausentismo, esa problemática del sueño en el aula, todo esto se soluciona y está comprobado. 2025 fue el año de prueba y yo te puedo decir, Jorge, los resultados de Hambre Cero, por lo menos en lo que hace al departamento de Caaguazú, fueron impresionantes. La tasa de ausentismo diario, que era de un 20% en promedio diario de ausentismo, bajó a 2.5% de promedio diario de ausentismo. El problema enorme que teníamos a la vuelta de clases de la baja matriculación y que por el camino a los 2-3 meses de iniciado el año escolar se iban sumando alumnos a las instituciones, este año se redujo a 0. En vez de empezar con menos matrícula, hemos empezado con mayor matrícula. Y bueno, esto en términos de pedagógicos, educativos. Yo te quiero contar también que en el departamento de Caaguazú se han generado negocios en la agricultura familiar campesina por más de 30.000 millones de guaraníes en lo que fue el año 2025. Se han generado negocios y crecimientos de MIPYMES. O sea, esto es algo extraordinario. Y bueno, aparte de eso, todo el empleo que genera también en cada departamento y a nivel país. Así es que, Jorge, nosotros por lo menos estamos muy contentos con la implementación de este programa y gracias a Dios quiero contarte también que como Gobernación del Caaguazú hemos empezado el primer día de clases, que fue el día de ayer, hemos empezado en el 100% de las instituciones educativas. 819 escuelas del departamento de Caaguazú, 86.456 niños sentados en la mesa, lunes, primer día de clase comiendo. Este dato, imagínate, yo recuerdo cuando el año pasado habíamos tenido en este mismo espacio periodístico, nos dijiste, y siempre lo repito, que es el programa social más ambicioso que se implementó en la era democrática. Por estos números que acabas de exponer, imagínate el impacto solamente allí en tu departamento, de estas 819 instituciones, 86.000 niños, estamos hablando, y durante todo el periodo electoral, escolar, digo, durante todo el periodo escolar, y anteriormente como se hacía era
segmentado porque tampoco la plata no alcanzaba con el tema del Fonacide, por la manera en que se diseñó ese proyecto, no alcanzaba la plata y no se tenía esta constancia. Y hoy, desde la implementación de Hambre Cero, ya hay resultados que lo expuso incluso el ministro de Educación y principalmente tiene que ver con la presencia de niños y con todos los niños que están en edad escolar, hoy están en aula. Ahora, hay todavía un desafío pendiente, 15 años para arriba, ¿cómo hacer para que continúen? Esa es otra historia, pero el objetivo inicial de este programa hoy ya se puede medir en menos de 2 años de su implementación el resultado, gobernador. Totalmente, Jorge. Es más, te cuento algo como dato importante. Yo hablaba el año pasado, a esta altura, cuando iniciábamos el programa de alimentación ya en su estado universal, digamos, porque ya en el 2024 habíamos iniciado la etapa piloto en los distritos priorizados por el sistema de protección social. Pero el año pasado fue el año de la gran prueba, el año donde íbamos a universalizar la alimentación escolar desde el primer grado hasta el 9º grado de la educación paraguaya. Y te quiero contar un dato que realmente nos puede mostrar la importancia. Y te lo pido que esto lo puedas cruzar con el ministro Tadeo Rojas. Siempre el problema del programa Tecopona, que es un problema, al ser un programa social de corresponsabilidad, el programa social Tecopona implicaba también que los padres que eran beneficiarios, participantes del programa, tengan que incorporar con matrícula a sus hijos en la educación paraguaya. Esa era una problemática porque hacía de que muchos padres que no incorporaban a sus hijos a la educación perdían el programa o salían, dejaban de ser beneficiarios del programa. Si te parece, podrías cruzar con él el dato, cómo el programa Tecopona hoy dejó de tener ese problema, porque sencillamente los beneficiarios participantes del programa Tecopona hoy, al contrario de lo que ocurría antes, quieren llevar a sus hijos a las instituciones educativas. Y te cuento otro dato más importante. Periodo de gobierno anterior. El periodo de gobierno anterior, la gobernación de Caguazú otorgaba alimentación escolar a 13.800 estudiantes del departamento de Caguazú. Se entregaba el almuerzo escolar por 70 días. El año lectivo tiene 180 días. Sí. Entonces estamos hablando de 14.000 niños por 70 días. No le alcanzaba a todos, no alcanzaba por todo el año. Era una problemática porque había niños que iban a la escuela cuando había el programa. Terminaba el programa, dejaban de asistir a la escuela. Hoy ese problema terminó. Hoy el gobierno del presidente Santiago Peña y el programa Hambre Cero está dando a la totalidad de los niños que están en el sistema de educación pública por la totalidad de los días que comprende el calendario escolar dictado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Y eso hay que mencionar. Sin ninguna duda. Y también hay que decir, gobernador, y aprovecho esto para preguntarte porque me compartieron un par de comunicados, hay una intención de ciertos sectores de erosionar esto. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo que funciona porque consideran de que este es un proyecto exitoso y que le da muchísima visibilidad al gobierno. Entonces hay sectores de varias voces que pretenden erosionar esto, liquidar, torpedear, por una cuestión meramente política, dejando de lado el interés general y el beneficio que esto implica a los niños y también para la economía, estos datos que estabas exponiendo. Estas denuncias que hemos visto allí de supuestamente se ha utilizado Hambre Cero para fines políticos, que hace creo que un candidato en la zona, una candidata en Santa Elena, el senador Varela. ¿Qué responde a eso aprovechando este contacto, gobernador? Mira, Jorge, primero que nada yo quiero decirte una cosa. ¿Cuál es el objetivo del programa Hambre Cero? Porque es importante dimensionar esto. El objetivo del programa Hambre Cero es que ese niño, esa niña que está en edad escolar pueda tener una correcta nutrición para que pueda tener un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto, que pueda incorporar el conocimiento, que pueda tener comprensión lectora, que pueda concentrarse en el aula y no estar con sueño o con la barriga vacía
y no poder aprender nada en la institución, que fue el eterno problema de la educación en el Paraguay. Entonces, desde ese punto de vista, el programa Hambre Cero lo que pretende es la alimentación. Nosotros como gobernadores, la función que tenemos dentro del programa Hambre Cero es administrar los contratos, porque somos los administradores del contrato Hambre Cero, y garantes de que el servicio de provisión de alimentación escolar sea el servicio correcto. Se sirva el menú de ese día, se sirva a hora, con comida de buena calidad, con insumos de buena calidad. Desde ese punto de vista, nosotros en el departamento de Caaguazú hemos cumplido con la provisión del servicio. El lunes, que fue ayer, hemos iniciado el programa Hambre Cero en 819 instituciones educativas. Hemos entregado insumos para 86.456 niños y niñas y adolescentes del departamento. Si en todo este proceso que pasó desde ayer, el día de hoy, lo que va de esta semana, el gobernador y su Secretaría de Alimentación Escolar no recibe ningún tipo de denuncia, problemática, reporte en cuanto a la provisión, yo puedo decir, las empresas están cumpliendo su trabajo. Nuestro rol es controlarle a las empresas. Ahora bien, cuando se presenta una situación como esta, donde candidatos a concejales o candidatos a intendentes están acompañando a personas que supuestamente fueron perseguidas por tal o cual motivo, mi respuesta es sencilla, Jorge. El gobernador no tiene absolutamente ninguna injerencia en la contratación del personal de una empresa privada que ha sido adjudicada con el servicio. Es como si fuera que tenés un restaurante adentro de una escuela. Si la cocina funciona, el personal se queda. Si la cocina no funciona, el personal es despedido. Esa es la realidad. Los contratos son por tiempo definido. Los contratos del año pasado comenzaron el primer día de clases y terminaron, tienen caducidad el último día de clases. Los contratos de este año son nuevos contratos que comienzan el primer día de clase y terminan el último día de clase. Así es que mi rol aquí, mi querido Jorge y audiencia, es controlar que el alimento se sirva. Si se sirve bien, se sirve con calidad y se sirve en su totalidad, yo no tengo absolutamente nada que reclamar a las empresas que proveen el programa Hambre Cero. Sería una pena, gobernador, de que esto se nota aparentemente porque lo que explica es tal cual, ¿verdad? Cuando ustedes son los administradores de contratos, se hace una licitación, se presenta la empresa y la empresa privada es la que se encarga de toda la logística bajo la modalidad cocinando en las escuelas, desde la provisión de los insumos, la infraestructura, la cocina, el gas, la garrafa, la cocinera, el delantal, todo lo que eso mueve, ya es responsabilidad de la empresa. Y por supuesto... El salario. El salario. El salario, que es lo más o sea, el salario es lo más importante al momento de ver el vínculo laboral. El salario lo paga la empresa proveedora. El seguro social lo paga la empresa proveedora. No es el gobernador el que está pagando el salario, mucho menos son empleados o empleadas de la gobernación de cada departamento. O sea, esto es una cuestión que se llevó un poco al ámbito de una denuncia electoralista, que yo entiendo, por eso tampoco me alarmé, por eso tampoco quise salir a polemizar de más, porque es más, te comento con números. Nosotros tenemos en el departamento de Caaguazú 4.000 cocineras, auxiliares y limpiadoras. 4.000, Jorge. ¿Sabes cuántos son los casos conflictivos? ¿Cuánto? 8. Imagínate. 8. Imagínate, sí. O sea, estamos hablando de que en el porcentaje global y en la problemática que hoy existe, para mí, si bien es cierto, hay dos casos que, debo serte franco, dos casos que le pedí un informe a la empresa proveedora. Hay un caso de una señora que supuestamente, porque yo no la conozco, supuestamente fue, no puedo decir que fue descontratada porque en realidad no tenía luego contrato. Su contrato venció el 30 de noviembre, pero estuvo el año pasado en el programa, que estaba embarazada.
Entonces, ella alega en una de las denuncias que era una persona embarazada y que no podía ser descontratada. Error de término. Ella no fue descontratada. Lo que me dice la empresa es que al momento de finalizar su contrato, ella no había certificado o comunicado que estaba embarazada. Finalizó su contrato el 30 de noviembre. Al iniciar el periodo, ella alega que está en situación de gravidez. Aún así, yo pedí una excepción o una revisión a las empresas proveedoras, como que soy gobernador y me sentí afectado, porque es un caso humanamente digno de atender, ¿verdad? Absolutamente. Una chica que está embarazada, ¿verdad? Yo debo serte franco, yo también soy papá, soy humano, mi esposa estuvo en algún momento embarazada, o sea, me tocó ese caso, no la conocía a la chica, entonces pedí la explicación y solicité una reconsideración a la empresa. Ese es un caso. El otro caso me hablan de una señora que supuestamente ya no fue contratada y que alega que por persecución política, porque pertenecía a un equipo político. Hice la consulta correspondiente y voy a decir, la escuela es una escuela que está situada en el barrio Potrerito de Coronel Oviedo. Me informa que el director y la comisión de padres solicitaron por nota a la empresa que esta chica ya no sea contratada porque se pasaba con el celular en la mano, mientras que las otras compañeras de trabajo se pasaban trabajando. Entonces, también solicité una explicación, que son los casos que yo más o menos conocí porque llegó a nuestra información por el canal oficial, que es la Secretaría de Alimentación Escolar. Ahora, yo siempre estoy abierto a poder seguir revisando los casos y sugerir, pongo entre comillas, sugerir a las empresas que puedan reconsiderarse, porque yo no puedo tener una injerencia directa al ser una empresa privada que tiene que seleccionar al personal que más le conviene, el que más le responde principalmente. Clarísimo, clarísimo. Para mí la explicación es bastante clara y sobre todo esa relación que haces de 4.000 cocineras, limpiadoras, 8 casos puntuales. A mí no me da pena de que se pretenda utilizar esos casos puntuales para querer erosionar un proyecto tan ambicioso y con resultados tan nobles. Eso me parece tan miserable, ¿verdad? A lo mejor si el caso es real, entonces hay que denunciar, pero si se pretende utilizar para las cuestiones más políticas, ahora aprovechando un año electoral, me parece que es muy de mal gusto y el perjuicio que se puede hacer es demasiado grande. Y acá tuvo esta amplificación en los medios más importantes de comunicación, por eso nomás también te preguntaba, ¿verdad? Que queríamos conocer cuál es la versión oficial en torno a ese tema. Y te agradezco, Jorge, te agradezco porque esto también, yo solicité al diario Última Hora, y lo digo con nombre y apellido, yo solicité al diario Última Hora que me dé un derecho a réplica porque ellos publicaron una supuesta denuncia. En realidad no existe una denuncia, lo que existió fue un medio de comunicación local que entrevistó a una de las cocineras en un programa y eso replicó, denuncian al gobernador, pero en realidad no existe una denuncia concreta, no existe ni siquiera un escrito de alguna afectada dirigida al gobernador diciendo, señor gobernador, puede revisar mi caso. O sea, yo me enteré de algunos casos que ni siquiera tengo parte en los hechos, me enteré por los medios de comunicación. Por eso reitero, yo estoy totalmente abierto, siempre fui un gobernador de puertas abiertas, siempre recibía a la gente para revisar esos casos, pero cuando hay un pedido de un director y peor aún, tengo algunos casos identificados donde hay filmaciones que me acercaron del año pasado donde los directores y los padres de familia se negaron y pidieron el cambio porque tienen filmaciones de robo de insumos en carteras y en bolsitas. Entonces, eso ya es mucho más grave. Claro. Yo, por supuesto, soy abogado y no puedo hablar sin que la prueba sea válida, pero como dice el dicho, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, y esto está. A mí me hicieron llegar, después de toda esta injusta calumnia que me hicieron, cuando se replicó en algunos medios,
que dicho sea de paso, yo solicité réplica porque no es justo que cuando uno no tenga nada que ver en un caso lo estén endilgando a uno de ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Pero en fin, entiendo que es por el momento electoral. El año pasado estuvimos en esta misma situación, surgieron problemas de esta misma laya, de este mismo tipo, cocineras que entraron, otras que querían entrar, pero como no estábamos en un momento electoral y no estábamos a las puertas de unas municipales, no replicó de esta Así manera. es. Por eso quiero tomar el tema como algo normal. Yo estoy tranquilo con los resultados de mi programa. 4 auditorías del programa Hambre Cero por Contraloría General de la República, 2 auditorías por el CONAE, 2 auditorías por la Auditoría General del Poder Ejecutivo. En las 8 auditorías, el departamento de Caguazú salió impecable en el cumplimiento del programa Hambre Cero. Así es que los resultados hablan por sí solos y los números económicos de nuestros productores. Yo le pido a esos amigos que están torpedeando el programa Hambre Cero, algunos que están ahí diciendo que el programa Hambre Cero no funciona, yo le pido que vengan al departamento de Caguazú. Nosotros somos tomateros, somos locoteros, somos cebolleros, nosotros somos hortaliceros, que vengan un poco a ver ahora al inicio del programa Hambre Cero si hay producción que no fue comprada. Sí. El departamento de Caguazú hoy dejó de ser un departamento que le tiene a sus productores en las calles tirando hortalizas. Gracias al programa Hambre Cero, están vendiendo sus tomates, están vendiendo sus locotes a todo el Paraguay, no solamente al departamento. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Esto va a ser una crítica por la crítica per se, por la crítica misma, o vamos a tener un poco de raciocinio y pensar realmente lo que le conviene al Paraguay? Debemos de dejar la politiquería y debemos pensar en las próximas generaciones, que es lo que hizo Santi Peña al aprobar Hambre Cero. Clarísimo. Gobernador Marcelo Soto, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, mi querido Jorge. Saludos a la audiencia. Hasta la próxima. luego. Hasta luego, gobernador del departamento de Caguazú, Marcelo Soto. Tenemos que hacer una pausa cortita, ya venimos. Acabo de darme cuenta de que Bueno Bank es el mejor banco para los olvidadizos. Si olvidé depositar plata, voy domingo. Si olvidé cambiar plata y viajo, puedo ir camino al aeropuerto. Y si perdí mi tarjeta, puedo activar otra a cualquier hora. 75 sucursales con atención personalizada 24/7. Bueno Bank, a cualquier hora para todos. Y aprovechar las mejores ofertas en aires acondicionados con instalación gratis en cuotas desde 179.000 con los mejores precios del país y garantía hasta 3 años. Además, comprando participás de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y tu pasión y apostala te llevan a la Copa con tus apuestas deportivas desde 30.000 guaraníes. Viaja en vuelo charter para alentar a Paraguay. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Y tenemos lo que decía el gobernador del departamento de Guairá, presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, ayer en la localidad de Paso Yobay. Se hizo la presentación, lanzamiento del programa Hambre Cero. Compartimos lo que decía el gobernador César Sosa. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a los niños. Primero que nada, los niños son lo más sagrado que tenemos. Los paraguayos, los seres humanos. Luchamos todos los días para tratar de darle lo mejor de nosotros a favor de ustedes. Señor Intendente Municipal, en nombre tuyo, saludarle a todas estas mesas distinguidas, al diputado nacional Nito. Y me pone muy contento que la educación, en nombre de la directora Blanca, el jefe de policía, los supervisores, directores, hoy estén trabajando mancomunadamente, porque el trabajo en equipo es el trabajo que trae beneficio a la gente, al pueblo.
Y eso es lo que hoy estamos haciendo, querido Oscar, querido Nito, trabajar en equipo. Compañero concejal departamental Papu, concejal municipal Luis María, trabajar en equipo. Ese es el trabajo que se tiene que hacer para seguir cosechando y seguir trabajando a favor de la gente. Si nosotros estamos unidos, podemos conseguir muchas cosas. Y es eso lo que hoy vamos a hacer y estamos haciendo en Paso Yobay. Un distrito a quien yo le quiero mucho, un distrito importante de gente trabajadora, de gente que quiere sacar adelante a sus familias. Y es eso lo que hoy venimos a hacer. Por eso elegimos el primer día de clase acá en Paso Yobay. Por eso elegimos el lanzamiento desde el día 1 de Hambre Cero, donde niños van a poder desayunar, almorzar y otros merendar. Así es que a los directores, a los profesores, a los padres de familia, tienen una gran responsabilidad de salir a cuidar, de salir a controlar, que el programa Hambre Cero, uno de los programas más emblemáticos del gobierno del Paraguay, del presidente Peña, sea como corresponde, que vengan las mercaderías en tiempo y forma, que se cocine en tiempo y forma. Hoy, queridos amigos y amigas, venimos a inaugurar una cocina depósito hecho por la gobernación del Guairá con fondos propios, pero que realmente con esto estamos diciendo de que la educación está entre los primeros ítems de nuestro gobierno departamental. Y queremos seguir construyendo, queremos seguir haciendo. Falta mucho, falta muchísimo, pero realmente lo estamos haciendo a paso firme, de corazón, con convicción, demostrando que podemos tener días mejores si estamos todos unidos los paraguayos. La gente de bien se despertó. La gente de bien hoy agarra las políticas públicas para el beneficio del pueblo. Y eso es lo que hoy queremos hacer con todo este equipo de trabajo que hoy venimos a favor de la gente. Así es que, queridos niños y niñas, hoy venimos a hacer el anuncio oficial del programa Hambre Cero. Desde el día 1 se va a tener en todas las escuelas del departamento del Guairá. En más de 300 escuelas hoy arranca el programa Hambre Cero en el departamento del Guairá. Así es que a través de ustedes y a través de los medios, vamos a hacer se agüille, se con asombro al presidente de la República por cuidar a lo más sagrado que tenemos los paraguayos, que son nuestros niños. Así es que, mi querido intendente... Bueno, ahí está, esto es parte del lanzamiento Hambre Cero en la localidad de Paso Yobay, en el departamento de Guairá. Importante estos números de vuelta para ir cerrando. Las cifras 2025 y la proyección 2026. Lo que dejó el 2025, 1.050.000 estudiantes beneficiados, platos en 7.000 escuelas de 263 municipios, compras a MIPYMES por 20 millones de dólares, unas 600 MIPYMES proveyeron productos, subió la escolaridad del 54 al 96%, unos 57.000 alumnos fueron incorporados al sistema. Y la proyección para este año 2026, más de 1 millón de estudiantes beneficiados durante 180 días de clases, inversión total de 2,9 billones de guaraníes, estamos hablando de 370 millones de dólares, presupuesto ampliado en 657 mil millones de guaraníes y MIPYMES tendrán 10% de las compras, estamos hablando de 41 millones de dólares estimados, meta de incluir a 1.200 MIPYMES y la agricultura familiar tendrá 10% de provisión garantizada. Números y cifras del programa Hambre Cero. Hacemos una última pausa, venimos para cerrar el programa. Bueno, ya no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Aprovecho para agradecer a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches.